Bien, pues buenas tardes nuevamente a cada una de ustedes. Gracias por estar ahí conectados una vez más, ¿verdad? En esta nueva actividad de nuestro cuarto bimestre, como pueden darse cuenta, pues ya el tiempo va avanzando. Ya nos quedan pues un par de meses para poder completar nuestro nuestro segundo proceso, nuestro segundo año. Por supuesto, esperando que estas diferentes actividades les estén gustando, que estén Recording in aprendiendo. progress. Es lo más importante, ¿verdad? Que realmente comprendan el contenido que hemos estado trabajando con ustedes, ¿verdad? Entonces, qué gusto poder saludarles, qué gusto poder trabajar con ustedes una vez más. Que no se les olvide, por favor, su nombre a través del chat. Y de esa manera, pues vamos a poder tomarles en cuenta para el día de hoy, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues sean bienvenidos, mucho gusto. Vamos a empezar a trabajar, no sin antes, pues, comentarles. Yo me imagino que a muchos compañeros, pues, les comentaron a ustedes de que este cuarto bimestre, pues, vamos a estar trabajando lo que son 7 guías de estudio, ¿de acuerdo? Asimismo, pues, vamos a tener 4 clases virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que estar pendientes ahí para que no se me vayan a olvidar de que este bimestre pues estamos trabajando un poquito diferente a los anteriores, ¿verdad? Entonces para que siempre estemos ahí pendientes no solo de nuestra plataforma, sino también de nuestras diferentes actividades. Asimismo, agradecerles a cada una de ustedes por cumplir con cada una de las diferentes actividades, ¿verdad? En las fechas que nosotros hemos establecido, pues muchas gracias. Así también por mejorar en los aspectos que hemos dado a conocer bimestre a bimestre, ¿verdad? Se puede ver en lo que son sus punteos, ¿verdad? Que prácticamente ya aumentaron, ya subieron bastante en lo que es su punteo de cada actividad. Entonces, agradecerles de verdad por ese esfuerzo, de que realmente se está llegando con la información, el contenido. Estamos prácticamente llegando a ustedes, nos sentimos contentos por ello. Por supuesto, esperando de que podamos continuar de esa forma este cuarto bimestre, ¿verdad? No porque ya es lo último y que me faltan poquitos puntos, ya no voy a mandar esto, ya no voy a mandar lo otro. Ya nos queda poco tiempo, ¿verdad? Esforcémonos otro poquito y vamos a darnos cuenta de que vamos a poder em, mantener nuestro nivel, ¿verdad? Entonces, agradecido con ustedes por ese esfuerzo. Y si alguna, pues, envía tareas tarde, ¿verdad? Que siempre me puedan avisar, ¿verdad? De que, profe, disculpe, fíjese que le mandé una tarea tarde, por esto, por lo otro. Entonces ya analizamos el caso y miramos si amerita quitar o no puntos, ¿verdad? Pero si no me avisan, si no me dicen nada, pues prácticamente o no se califica o sencillamente se le restan puntos, ¿verdad? Entonces tomar muy en cuenta eso, ¿de acuerdo? Por favor. Em, entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy después de esta pequeña, esta pequeña información, ¿verdad? Para todos ustedes. Y pues este bimestre vamos a estar trabajando pues prácticamente ya con un nuevo programa, ¿de acuerdo? Ya hemos venido viendo que nuestro paquete de ofimática pues contiene muchos programas como lo son Word, PowerPoint, Excel, ¿verdad? Que son programas que de una u otra forma debemos de conocer, por supuesto. Yo sé que muchos de ustedes pues ya manejan estos programas. Pues el día de hoy vamos a conocer un programa que me imagino algunos también pudieron observar ya sea en tercero básico, ¿verdad? Y si no, pues acá lo vamos a conocer como lo es Microsoft Access en su versión 2016, ¿verdad? Prácticamente acá vamos a poder nosotros observar, ¿sí? Este pequeño programa con el cual, pues, nosotros vamos a aprender a cómo crear bases de datos, ¿verdad? En las clases de Excel, pues, estuvimos viendo de que las bases de datos se pueden crear a través de lo que es las hojas de cálculo, ¿verdad? En el caso de Access, necesita 3 aspectos importantes para poder crear una base de datos lo bastante profesional, ¿verdad? Lo bastante formal. Con lo que pues prácticamente vamos a estar trabajando con estas diferentes actividades, ¿verdad? Por supuesto, esperando que les vaya a gustar, ¿verdad? Y por supuesto que si tienen dudas, si tienen preguntas, pues comentarios que lo puedan hacer para que de esa manera pues todos vayamos a aprender, ¿verdad? Entonces vamos a voltear, vamos a abrir nuestro pequeño
manual, nuestro cuadernito, ¿verdad? Para ver qué temas tenemos que vamos a estar trabajando. Primeramente, los conceptos básicos. Siempre es importante que ustedes conozcan qué tenemos, qué nos ofrece, qué trae el programa, ¿verdad? Cómo guardar y configurar un documento, en este caso, pues prácticamente háblese de la base de datos, ¿verdad? Cómo la vamos a guardar y cómo la vamos a configurar para que prácticamente nos quede como nosotros querramos. La pantalla inicial, ¿qué nos ofrece, qué trae, ya que prácticamente Access cambia un poquito en el aspecto de lo que es la pantalla, ¿verdad? Ya trae menos pestañas, ya trae menos opciones, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no aprendamos o no conozcamos qué es lo que tenemos. Luego vamos a ver ya los objetos, que son 4 importantes: tablas, formularios, consultas e informes, ¿verdad? Prácticamente estos son los 4 elementos básicos fundamentales de los que se compone una base de datos, ¿de acuerdo? En el caso de Microsoft Access, en el cual pues vamos a aprender a cómo crear cada uno de estos objetos, de estos elementos, para que interactúen conjuntamente uno con el otro, ¿verdad? Y de esta forma vayamos creando nuestra base de datos lo bastante formal, ¿verdad? Bien, recordándoles, ¿dudas, preguntas, comentarios? Muy bien, No, profe. gracias. Entonces, pues vamos a voltear la página y vamos a conocer algunos aspectos importantes. Primeramente, ¿qué es Microsoft Access en su versión 2016, verdad? Nos dice sencillamente, como ya lo veníamos platicando, que es una aplicación o un programa para la creación de bases de datos, ¿verdad? En este caso va dirigida, según lo vemos acá, a usuarios domésticos y pequeñas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio o van a poner un negocio, pues pueden utilizar Access para crear una base de datos y almacenar la información ahí de su inventario, de sus trabajadores, ¿verdad? O si sencillamente quieren, cuando estén estudiando, por ejemplo, en la universidad, un ejemplo, ¿verdad? Y les pidan una base de datos, pues como usuarios domésticos, como lo dice acá, pues tienen acceso a este programa en su computadora y pueden hacer una base de datos así sencilla para demostrar o llevarla a la universidad, ¿verdad? Como un trabajo, como un proyecto, ¿verdad? Ya que pues prácticamente les comento que Access no es el único programa para crear bases de datos, sino también existen otros programas, ¿verdad? Pero más avanzados. Incluso existen programas que se pueden utilizar a través de Internet, ¿verdad? Y a través de los diferentes servidores de lo que es los, eh, los local host, como se le llaman, que son los espacios en Internet, pues ahí se guarda toda la información, ¿verdad? Pero prácticamente eso vamos a ver si lo vemos más adelante. Entonces, también nos dice acá, ¿verdad? De que nos ofrece numerosas plantillas. Prácticamente nosotros podemos encontrar ya diferentes bases de datos creadas por el programa de Access con las cuales nosotros podemos simplemente cambiar los valores. Por supuesto, muy importante, tenemos que saber qué datos son los que incorpora, ¿verdad? Porque a veces incorpora datos que están de más o datos que a mí no me van a servir y pues los tengo que quitar, cambiar, eliminar, borrar, ¿verdad? O sencillamente modificar. Entonces es importante que siempre tengamos eso en cuenta. Y algo muy importante, ¿qué es una base de datos? Porque eso también es muy importante. Aunque vimos en Excel, vimos que era una base de datos y los pasos a seguir para una base de datos, ¿verdad? Se recordarán de ello en una de nuestras clases virtuales que tuvimos. Observamos que sencillamente la base de datos nos dice que es un conjunto, valga la redundancia, de datos organizados para un uso determinado, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros aquí podemos gestionar estos datos para que prácticamente los podamos utilizar, ¿verdad? Un ejemplo nuevamente que les doy es nuestra plataforma, ¿verdad? Ahí en la plataforma, eso es una base de datos, ahí tenemos guardados los datos de ustedes para poderlos utilizar para sus boletas, para su nombre para los carnet, por ejemplo, para algunas otras situaciones, pues nosotros vamos jalando, vamos observando estos datos que están almacenados, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que nosotros hacemos también a través de Access, pero de una manera local, quiere decir que sin internet, ¿verdad? Prácticamente guardado en mi computadora. Bien,
Continuamos con los conceptos básicos, ya que acá pues sí tenemos varios aspectos que debemos siempre de tener en cuenta para poder comprender mejor cómo utilizar este programa. Tenemos las tablas de datos, ¿verdad? Nos dice sencillamente que es ese objeto que va a definir, ¿verdad? Cómo se utilizan los datos, ¿verdad? En nuestras tablas, como lo veíamos también en Excel, nosotros ordenábamos los diferentes encabezados para nuestra base de datos. Pues lo mismo se hace acá, ¿verdad? Debemos de ir identificando bien qué datos son los que vamos a almacenar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso utilizamos nuestras tablas de datos. Tenemos las consultas, ¿verdad? Cuando hablamos de una consulta, pues prácticamente es lo que ustedes hacen a veces cuando me escriben por WhatsApp para saber por qué tenían ese punteo o por qué no aparece ese punteo, pues están consultando conmigo algo. Sucede lo mismo en una base de datos. Si yo quiero consultar los nombres de las personas que se inscribieron en enero, pues lo puedo hacer. Simplemente a través de esta opción yo vengo y busco esos datos, ¿verdad? De la misma manera, pues lo puedo hacer con cualquier dato, con cualquier valor que yo tenga asignado prácticamente en esta base de datos. Formularios. ¿Qué es un formulario? Pues sencillamente está diseñado para visualizar cómo se ven los datos en la tabla. Quiere decir que el formulario va a tomar parte de la tabla para crear una vista, se le conoce como interfaz gráfica, ¿de acuerdo? En la cual nosotros vamos a poder incorporar cada uno de estos datos, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos crear esto y se van a dar cuenta ustedes de lo bonito que es para poder ordenar bien nuestros datos y poderlos llenar de una manera sencilla. Tenemos los informes, que no es nada más que la impresión, ¿verdad?, de los datos. Si en algún momento yo necesito, por ejemplo, el informe de sus notas, pues prácticamente lo que hacemos nosotros es entrar a nuestro programa, buscamos las bases de datos de las notas y ¡pum!, generamos un informe basado a las notas de ustedes, ¿verdad? Y de esa forma ustedes reciben su boleta, ¿verdad? Con cada uno de sus punteos. A eso se le llama informe, ¿verdad? Es sencillamente la impresión de esos datos. Tenemos otra opción que son los macros, que también lo estábamos viendo en Excel, ¿verdad? Que sencillamente, pues prácticamente son acciones que nosotros realizamos, ¿verdad? A una respuesta que nosotros vayamos a necesitar, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que nosotros vamos a llamar como macro. Nos dábamos cuenta en Excel que cuando creamos el macro nos ayudaba a copiar y pegar datos de una hoja de cálculo a la otra, ¿verdad? En Access pues sucede lo mismo, nosotros podemos crear un macro para poder realizar este tipo de acciones, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos varios conceptos que debemos siempre de tener en mente para decir, bueno, si yo les digo a ustedes, bueno, ya que tienen una computadora en casa, me van a crear una base de datos en Access y le van a poner dos tablas, un formulario, un informe y una consulta. Entonces ustedes ya saben, dijo el profe que esto era un formulario, que esto era un informe, ¿verdad? Y de esta manera ustedes me van por ejemplo, ¿verdad? Me van a enviar ese archivo, yo lo voy a verificar acá para ver si está bien aplicado cada uno de estos conceptos. ¿De acuerdo? Que me parece que no es mala idea. Vamos a hacer eso en este bimestre, ¿verdad? Vamos a pedirles ahí una base de datos. Bien, entonces, pues continuamos. Si no hay ninguna duda, preguntas. No, profe. Muy bien, gracias. Voy a bajar un poquito acá porque estoy haciendo estorbo yo ahí. Bajar un poquito. Ok, ahí estamos. Bien, creo que ahí está. Bien, entonces vamos a continuar viendo lo que es la pantalla inicial. ¿Sí? Ahorita pues estamos prácticamente en lo teórico, ¿de acuerdo? Ya más adelante pues vamos a ver también la forma práctica, ¿verdad? No se preocupen, ¿de acuerdo? Primeramente pues nos damos cuenta que la pantalla inicial de lo que es Access contiene únicamente 5 elementos, ¿verdad? El primero, el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Que es la parte de acá. Acá nos va a mostrar el nombre de esa base de datos que nosotros estamos trabajando. Ya sea una base de datos de productos, ya sea una base de datos de personas,
lo que sea. Pues acá arriba nos va a aparecer ese nombre. Tenemos las herramientas de acceso rápido, que prácticamente son las que vemos por acá, en las cuales pues con un simple clic, como también ya lo hemos visto con otros programas como lo son Word, PowerPoint o Excel, podemos con un simple clic acceder a ciertas opciones, como lo son guardar, deshacer o rehacer una acción que nosotros hagamos. Incluso podemos poner ahí un documento nuevo, abrir un documento, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros queramos. Tenemos los botones de control que no pueden faltar en ninguna ventana de lo que es, valga la redundancia, las ventanas del programa del sistema operativo Windows, ¿verdad? En las cuales pues aparece minimizar, maximizar, cerrar, ¿verdad? Y vamos a encontrar siempre estos botoncitos, cosa que no sucede cuando ustedes están en un celular, ¿verdad? Ahí pues no encontramos los botones de control, ya que prácticamente se utiliza de una forma distinta, ¿verdad? También tenemos las cintas de opciones que nosotros podemos encontrar acá como inicio, crear, ¿verdad? Entre otras opciones. Disculpen, aquí creo que está mal esto, ¿verdad? No son estas las pestañas, solo la de inicio, creo que es la que está correcta, ¿verdad? También podemos encontrar otras como campos, tabla, ¿verdad? Que son las que se utilizan. Tenemos el área de trabajo, que prácticamente es esta parte que tenemos acá, ¿verdad? Esta parte en blanco, en la cual pues es donde nosotros vamos a poder trabajar cada uno de los diferentes, de las diferentes opciones. Se van a dar cuenta ahí que iban a aparecer las opciones para las tablas, las opciones para los formularios, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ir trabajando en esa área. Tenemos el área de objetos, que es esta parte en donde se van enumerando prácticamente todos esos objetos, ya sean las tablas, los formularios, los informes, las consultas, ¿verdad? Acá es donde se van ordenando según lo que nosotros vamos a necesitar. Si yo necesito 3 tablas, pero solo un formulario, pues así se van a ir creando, ¿verdad? También tenemos la barra de registro, muy importante cuando nosotros grabamos los datos, ya sea de una persona, de un producto, se le van a llamar registros. ¿De acuerdo? Yo estoy registrando esos datos, ¿sí? También muy importante. Tenemos la barra de vistas, que las vemos acá abajo, con las cuales puedo cambiar de la vista normal a la vista de diseño y poder diseñar mis diferentes elementos, ¿verdad? O mis diferentes objetos. Por último, tenemos el botón de contraer las cintas de herramientas, que prácticamente es esta parte, ¿verdad? Las cintas de opciones, donde están todas nuestras herramientas, las podemos contraer para que no se vean al momento de que estamos trabajando, ¿verdad? Directamente en el área, ¿verdad? Ahora, si yo necesito utilizar estas opciones, pues sencillamente las vuelvo a contraer, ¿verdad? O las vuelvo a activar para que prácticamente aparezcan, ¿sí? Estos son los diferentes elementos que nosotros podemos encontrar dentro de nuestro programa de Microsoft Access. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. No, no, Gracias. Continuamos entonces. Bien. Algo muy importante. Tengo que decir, ¿y qué tanto tiene ahí, verdad? Pues prácticamente para crear una base de datos debemos de seguir todos estos pasos. Son 8 pasos para crear una base de datos, ¿sí? El primero, pues ir al botón archivo. El segundo, crear o darle clic al botón nuevo. El tercero es buscar el lugar donde yo quiero guardar esa base de datos. Luego nos va a aparecer esta ventanita en donde elegiremos la ubicación, ¿verdad? Donde se va a almacenar, ponerle el nombre, darle a aceptar y por último presionar el botón de crear. Estos son los 8 pasos que nosotros debemos de seguir para poder crear una base de datos, ¿verdad? En este caso prácticamente es para que quede guardada donde yo la necesito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir directamente a lo que es el programa, ya prácticamente por acá, vamos a ver si podemos capturar la ventana, está, bueno, no se mira, está. Disculpen, ahí estamos, creo, no sé por qué no me apareció completo. Bien, entonces acá tenemos, ¿verdad? Nuestro programa de Access, ¿verdad? Con algunos documentos ya creados. Y lo que les decía, hay una gran variedad de plantillas que podemos utilizar, que en este caso pues ya solo es de editar los datos y automáticamente los va a guardar, ¿verdad? Pero como les digo, hay que conocer bastante
para poder saber qué datos son los que puedo modificar y qué datos no, ¿verdad? En nuestro caso, pues siempre vamos a utilizar una base de datos en blanco porque prácticamente vamos a iniciar desde cero, ¿sí? Entonces solo damos clic acá y nos va a aparecer esta ventanita, ¿verdad? En la cual pues primeramente vamos a ir a ver dónde la vamos a guardar, dando clic en este pequeño icono y de esta manera me va a abrir esta ventanita, ¿verdad? En la cual pues yo puedo buscar el lugar donde quiero guardar mis archivos, en este caso pues es ejercicios de clase y quinto administración, ¿verdad? Aquí vamos a guardar esta base de datos, le vamos a poner como ejemplo 1, ¿verdad? Podemos elegir entre tres formatos, ¿verdad? Pero en este caso pues lo vamos a dejar así como está, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar, ¿verdad? Y prácticamente acá pues ya nos aparece ejemplo 1.accdb que se refiere a access, base de datos o database, ¿verdad? Y por supuesto el lugar donde se está guardando mi base de datos. Por último, solo tengo que darle al botón crear, ¿verdad? De esta manera pues ya vamos a estar acá observando nuestro programa, ¿verdad? En donde vamos a poder ver todas las diferentes opciones que nos ofrece este programa bastante útil, ¿verdad? Aquí tenemos los objetos, el área de trabajo, espero se vea porque está un poquito blanca la pantalla, ¿verdad? Pero espero puedan observar ahí de que tiene una pequeña como cuadrícula muy similar a lo que es Excel, ¿verdad? Pero vamos a observar que no se le va a llamar lo que es celda a estos pequeños espacios que tenemos, ¿de acuerdo? De esta forma es como yo puedo crear lo que es una base de datos, ¿verdad? Aquí ya la tengo creada, pero recuerden que como en todo programa siempre hay que ir diseñando todo lo que va a contener, ya sea mi base de datos, mi plantilla, mi presentación o sencillamente mi hoja de cálculo, ¿verdad? Recuerden que eso siempre es así. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Muy bien, gracias. Entonces, pues prácticamente por acá vamos a continuar observando nuestra presentación. Ya hicimos todos estos pasos para poder crear una base de datos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Vamos a iniciar con la creación de nuestra primera tabla de datos, ¿de acuerdo? Para crear una tabla de datos, lo que debemos de hacer es ir a la pestaña Crear, ¿verdad? Y buscar la opción Tabs. De esta manera nos va a aparecer acá, que están los tres, perdón, aquí están los tres espacios, ¿verdad? Que contiene la parte de las tablas, ¿verdad? Entonces lo que debemos de elegir es esto, donde dice tab, ¿verdad? Elegimos esto y automáticamente nos va a aparecer el objeto llamado tabla, ¿verdad? Luego de ello, para poder editar esa tabla y poder colocar los valores que va a contener, debemos de ir a la pestaña de Vista Diseño, ¿verdad? Con ello, pues aquí lo podemos observar, podemos elegir una gran variedad de opciones para poder editar nuestra base de datos. La más importante es la vista de diseño, con la cual nosotros vamos a poder incorporar los diferentes encabezados que va a llevar mi tabla. Y también vamos a encontrar que debemos de guardar esa tabla, ¿verdad? La debemos de guardar para que automáticamente pues nos vaya a dar el nombre, cómo se va a llamar esa tabla, ¿verdad? Esto siempre es bastante importante para que ustedes pues lleven un orden para no ponerle tabla 1, tabla 2 y esas tablas de qué son, ¿verdad? Entonces nosotros le podemos poner datos, productos, podemos colocarle personal, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ya que conocemos estos pasos para crear una tabla, pues vamos a ir nuevamente a nuestro programa de Access y vamos a observar acá cómo trabajar con él. Entonces nos decía que para crear una tabla nos vamos acá donde dice crear, buscamos la parte de tabla, ya que tenemos la parte de consulta, la parte de formulario y la parte de informes, ¿verdad? Pueden darse cuenta que aquí están todas las opciones, ¿verdad? Incluso tenemos las opciones de macro, pero esas pues, las vamos a ver más adelante si el tiempo nos da. Para crear una tabla, pues damos un clic acá donde está la opción tablas, pero algo muy importante, cuando nosotros creamos nuestro primer documento, ya tenemos por defecto una tabla, ¿verdad? Entonces lo único que podemos hacer es editar esta tabla, ¿sí? Para editar esta tabla nos vamos a la pestaña Inicio
y nos vamos a las opciones de ver. Desplegamos y observen que acá está la vista diseño, que era la que nos pedía que nosotros utilizáramos, ¿verdad? Le vamos a dar un clic y al darle clic automáticamente nos muestra la opción para poder ponerle un nombre. Permítanme, vamos a ver si podemos capturar esa ventanita. Aquí la tenemos, solo la voy a hacer un pelín más grande, ahí está. En esta ventanita pues lo único que tengo que hacer es ponerle el nombre, ¿verdad? Prácticamente le vamos a poner acá datos personales. Sí, le vamos a poner. Le vamos a dar a aceptar y de esta manera pues ya tendríamos nuestra tabla en la cual vamos a poder nosotros incorporar todos los encabezados, todos los datos que vamos a requerir. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a nuestra presentación, que creo que hay algo más, ¿verdad? Que debemos de conocer. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros ingresamos a la vista diseño, nos aparecerá esta ventana, ¿verdad? O esta tabla, donde nosotros podemos incorporar, como les decía, todos los datos. Y también nos ofrece una opción, como lo vemos acá, ¿verdad? Que es el tipo de dato, ¿verdad? Es importante que sepamos que cada uno de los espacios, perdonen, se me olvidaba comentarles que estos espacios se le llaman campos, ¿de acuerdo? Aquí así le vamos a llamar campos, ya no celdas. Entonces, los campos pueden contener un dato específico, el cual me ayuda a mí a poder determinarlo. Si yo quiero que sea solo un número para que ese campo, pues prácticamente yo solo eso voy a poder escribir, no voy a poder escribir letras, ¿verdad? Si yo quiero que sea la fecha, pues prácticamente no voy a poder escribir más que ese valor, ¿verdad? Entonces es algo bastante importante que nosotros veamos y conozcamos y de esa manera poder determinar cada campo con un valor establecido, un valor fijo, lo cual me va a permitir, como les digo, tener un mejor orden, ¿sí? Entonces nos vamos a ir nuevamente a nuestra base de datos que tenemos por acá, ¿sí? Y pues vamos a empezar a escribir. Acá dice ID, o sea, identificación, y aparece como autonumeración, ¿verdad? Que es el tipo de dato. Aquí yo puedo desplegar y nos van a aparecer los diferentes tipos de datos que puedo utilizar. En este caso lo vamos a dejar como autonumeración, no vamos a quitar este campo, ¿verdad? Ya que prácticamente yo necesito crear una lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, según cómo vaya llenando, y esta parte me lo va a dar, ¿verdad? Este tipo de dato me va a dar automáticamente ese número. Acá abajo voy a poner, por ejemplo, nombres, así rapidito, y voy a utilizar texto corto, porque puedo tener texto largo, vamos a usar un texto corto, y en sus propiedades, acá abajo, vamos a cambiar este dato por 50, ya que no necesito que sea muy grande el cuadrito de texto, ya que solo voy a escribir los nombres. Aquí vamos a poner apellidos, de la misma forma, texto corto, y cambiamos acá a 50. Luego vamos a poner acá, por ejemplo, teléfono, ¿sí? Pero no le voy a poner texto corto, ya que lo que yo quiero que escriban acá son números. Entonces voy a venir y voy a cambiar este tipo de dato por número, ¿verdad? De esa manera, cuando la persona escriba en mi base de datos, solo va a poder escribir números, no va a poder escribir letras, ¿verdad? Entonces lo dejamos de esa forma. Vamos a poner acá fecha de nacimiento. Y de esta misma forma le vamos a poner como fecha hora. De esa forma me va a desplegar un pequeño calendario para que se escoja la fecha, ¿verdad? Y que aparezca únicamente ese dato. Vamos a ponerle dirección. Vamos a ponerle por acá, lo dejamos como texto corto. ¿Qué otra opción? Solo para terminar, veamos, le vamos a poner un municipio. Municipio, ahí estamos, ¿verdad? Y también podemos elegir diferentes opciones, como por ejemplo podemos utilizar un objeto OLE, un hipervínculo, datos adjunto, ¿verdad? Que aparezcan automáticamente ahí diferentes datos o con un clic me lleve a alguna otra ventana, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que podemos hacer, pero en este momento, como no nos da tiempo, más adelante pues ya vamos a ver cómo utilizar cada uno de estos datos, ¿verdad? En este caso lo vamos a poner como texto corto únicamente y pues vamos a dejar nuestra base de datos hasta acá, únicamente con estos valores. Muy importante. Después de llenar lo que son los encabezados que va a contener mi tabla, yo necesito retornar al área de trabajo, ya que acá pues no puedo escribir los nombres, ¿verdad?
Aquí no se puede escribir nada de eso, sino que solo estoy editando, estoy en el diseño. Entonces para ello vuelvo nuevamente a la opción ver y ahora vamos a ir a la vista hoja de datos, ¿verdad? Le damos un clic, me dice que si deseo guardar la tabla, le doy clic en sí, ¿verdad? Guardar esos cambios que tengo y automáticamente ya estoy en el área de trabajo. Aquí ustedes pueden observar acá arriba que ya tenemos los diferentes datos, ¿verdad? Como si estuvieran en columnas, ¿verdad? Como en Excel, muy similar, ¿verdad? Y yo puedo empezar a escribir aquí, por ejemplo, nombres. Vamos a poner Osnar y pueden observar acá de que ya tenemos el número 1. Automáticamente ahí ya me pide ese número, ¿verdad? En apellidos, pues vamos a ponerle acá. En mi número de teléfono pueden observar que aparece un 0. Yo puedo ponerle acá celular, ¿verdad? Perdón, celular acá. Cel para identificar mi celular. ¿Verdad? Y pongo 911, ¿verdad? Pero si me vengo para acá me va a tener un error. Me dice que no puedo poner. ¿Por qué? Porque solo puede contener números, ¿verdad? Esa es la ventaja de elegir un tipo de campo o un tipo de dato, perdón, específico para cada campo, ¿sí? Ahí pues ya me deja pasar, ya puse mi número, fecha, ¿verdad? Podemos elegir aquí en el calendario la fecha. Vamos a poner que yo nací hoy. Mi dirección pues va a ser ciudad. Municipio pues de acá de Santa Cruz. Y puedo pasar ya a llenar otro valor, ¿verdad? Yo puedo poner aquí Carlos Pérez, por ejemplo. Su número de teléfono es este. Su fecha de nacimiento pues es esta. Él viene de Chiché, por ejemplo. Ah, perdón, su dirección es, bueno, dejémoslo como Chiché porque no conocemos una dirección exacta. Y acá pues su municipio es Chiché y pueden observar ahí que automáticamente ya puedo llenar estos datos, ¿verdad? Yo lo puedo hacer de esta manera, no hay ningún problema, ¿verdad? Se pueden ir llenando, ¿verdad? De manera individual, pero también lo puedo hacer a través de un formulario, pero eso va a ser para la próxima clase, ¿verdad? En este caso pues solo aprendimos a cómo crear nuestra tabla de datos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe. No, 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 profe. muy bien, gracias. Pues entonces con esto vamos a ir terminando el día de hoy, esperando por supuesto que les haya gustado, ¿verdad? Y sobre todo que conozcamos que en nuestros diferentes aspectos de computación pues podemos tener una gran variedad de programas que nos ayudan a facilitar nuestro trabajo, ¿verdad? Sabemos de que tenemos que tener un poquito ahí de creatividad, de paciencia para poderlos utilizar, pero no quiere decir que no lo podamos aprender, ¿verdad? Espero que les haya gustado este nuevo programa para aquellos que prácticamente nunca lo han utilizado, ¿verdad? Si alguna, perdón, ya lo utilizó, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, de mi parte, esto es todo. Muchas gracias y si no hay dudas, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Adiós.